Hola a todos, soy Pedro y os voy a enseñar hoy cómo instalar la versión preliminar de Pharinix. Versión preliminar porque, bueno, ya se termina. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener una máquina donde instalar. Yo ya tengo preparado un Ubuntu con con el Apache y todos los avios PHP, MySQL, todo instalado ya. Entonces solo faltaría. Y vamos por acá. Ya tenemos ya aquí nuestra página de inicio por defecto, de Ubuntu 14 concretamente. Bien, y aquí se nos informa. Vale, nosotros además tengo preparado un archivito que nos da la información de PHP. 5.5, tal. Bien. Pues lo que vamos a hacer para empezar es clonar el repositorio de Pharinix. Aquí está en GitHub, buscamos Pharinix y ya nos bueno, hecho. Y buscamos aquí Pharinix. Bueno, sale un montón de cositas. Y todas las cosas de directo. Bueno, ahora buscamos PSS1 Pharinix. Y seguimos misma que me está mostrando esto. Pues me está buscando dentro del repositorio. Nos entramos y vamos a quitar, entrar. Bien, y ahora buscamos Pharinix. Y nos dice, esto es lo que tú estás buscando. Me parecen algunos módulos que hay ya creados para eso. Bueno, entramos aquí. Bien. Y aquí tenemos en HTTPS una URL la dirección del repositorio para poderlo clonar. Así que copiamos, ya está copiado, y ahora aquí ya tengo el servidor que fue instalado. Hacemos un clone, pegamos botón derecho y quiero que me remonte aquí. Y como veis aquí arriba, hacer un poco aquí debajo del ratón, var rw html, ahí es donde estamos. Tiramos, podemos probar también a escribirlo bien, ¿vale? Ahí. Que no lo instale donde quiera y ya. Es cuestión de moverlo de sitio. ¿Vale? Esto es lo que nos va a hacer, en lugar de instalarlo en el HTML como quería, que tenía cosillas dentro, pues lo vamos a instalar en un subdirectorio que se llama Pharinix. Aquí empiezo ya a descargar la cosita y hemos terminado. Vamos a ver lo que os decía, está en el directorio Pharinix. Y aquí está nuestra información. Vamos por aquí. La máquina virtual, tengo aquí ya el directorio, la IP 160, saben ya que nos da la IP de la máquina. 60, y ahora arranca un ya también por eso son detalles menores. Nos vamos al directorio de instalación, a nuestro navegador, Pharinix, y nos arranca el modo seguro. Sabemos porque nos lo indica aquí, Vale. Para poder hacer cositas y tomar control de esto de momento, porque bueno, si intentamos ejecutar un comando, no sé, los de configuración, que creo que era cfg, comments, intentamos añadir un comentario, o sea, añadir una ruta, qué cosa, no peligro porque no va a funcionar. Nos dice que no, la respuesta es falsa, que no puede ejecutar para parar. Vale. Así que necesitamos iniciar sesión como subusuario en Pharinix. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Vamos a la máquina de nuevo y vamos al directorio etc. Vamos a etc. Bien. Vamos a ir aquí. El archivo de configuración está en etc y se llama pharinix.config.php. Entramos ahí. Y aquí nos dice que el usuario, ¿dónde está? Tenemos. Bueno, esto explico un poquito. Esto es un archivo ini. Un punto ini de los que hay en Windows, los que había en Windows y de ese tipo.
Tiene extensión PHP para que no sea legible desde fuera del servidor si no lo tenemos bien configurado. Bien. Porque lo primero que hace es, como vemos aquí, es insertar código PHP para que se pare. ¿Vale? Como tiene extensión PHP, ejecuta este código y nos muestra al usuario toda nuestra configuración. Vale, después de unos comentarios de copyright y demás, tenemos la configuración del núcleo. El título, Pharinix, que esto lo usará o no cada comando si lo requiere. Modo de depuración, esto vamos a ponerlo siempre a falso, porque el modo de depuración es muy del núcleo todavía. El log de SQL no se está utilizando, la versión de PHP 5.3 mínima, esto de momento tampoco se usa. La URL base, por efecto automático, o sea que nos coja automáticamente si estamos entrando por HTTP o por HTTPS y, y además se adapte si estamos en el directorio raíz o en un subdirectorio. Bien. Más de un directorio, un subdirectorio es este, en este caso, en esta dirección, el subdirectorio es Pharinix. Si tiene más de uno, ya el automático no funciona correctamente. Estas son las rutas patch, aquí son las rutas separadas por punto y coma al estilo Windows, donde están los comandos ejecutables. Bien, por Pharinix. Después la configuración de MySQL, usuario root, MySQL path. Bien, esto lo vamos a dejar de momento porque después lo configuro. Nos voy a enseñar cómo configurarlo a través de Pharinix. Pero haremos uno de muestra y después venimos, volvemos aquí. El modo seguro por defecto desactivado, pero tiene la cosa de que Pharinix, si no es capaz de conectar a la base de datos, se pone en modo seguro, que es lo que nos ha pasado a nosotros, y por eso nos sale esta primera ventana de Pharinix. Después tenemos el usuario de modo seguro y la contraseña. Este usuario tiene la capacidad de obtener su usuario, se convierte en root. Y esto es de page HTML, es configuración del comando page to HTML. Pues vamos a iniciar sesión con nuestro superusuario, ¿vale? Bueno, lo tenemos ya copiado, pegamos la contraseña 1, 2, 3, 4, entramos. Vale, lo tenemos, ¿bien? Hemos iniciado sesión. Y ahora obtenemos superusuario. Vamos a hacer una cosita, vamos a cambiar la clave de MySQL. Vale. Setvalue, aquí tenemos setvalue. Bien. ¿En qué sección está? Está en la sección MySQL, copiamos y pegamos. En la clave MySQL path, pegamos y el nuevo valor va a ser 1, 2, 3 y 4. Con comité. Ejecutamos. Bien, no nos ha dicho que no, luego tampoco nos ha dicho que sí. Vamos a comprobarlo, salimos y entramos en la nota. ¿Qué ha pasado? Vamos, ponemos salida en texto, ejecutamos, no hay respuesta. Obvio, ¿qué está haciendo? Cosas que pasan. Puede estar modificando localhost. No está modificando localhost. Config. No está ¿qué ha pasado? Bueno, por eso es una versión premium, porque falla a veces. Bueno, aún así, Pharinix, que ya se está utilizando en algunos proyectos. Pero hay cosillas que no se usan y no están probadas del todo. Bueno, vamos a ver dónde vale. Nos dice que está ejecutando Pharinix config PHP y que el ideal sería para nuestra ruta de acceso no sé por qué motivo no tendremos que mirar. No, pues, en cualquier caso tiene que haber modificado aquí, pero no lo está haciendo. Vamos a ver. Setvalue. Setvalue.
MySQL. La clave es MySQL. Y el valor que quiero que me cargue es 234. Vamos a ver qué ponerle al comando. No lo está. Vamos a dejar eso de momento. Y en algún otro vídeo. Seguro esto no va. Eso es el cambio que tenía que haber hecho. Me dice que le pague por otro. Bueno, salimos. Seguimos en el modo seguro. Vale, bien, porque no tenemos la base de datos configurada. Vale. Lo que vamos a hacer, PHP myadmin. Vale. 4. Vamos a crear la base de datos. ¿Qué tal cosa? No importa. Vale, seleccionar un archivo. Vamos a ver dónde está el archivo. Aquí. Estoy mirando yo por detrás. Esto. En el directorio files del repositorio de Pharinix hay un volcado de la base de datos. Porque de momento no hay instalador para Pharinix. Como estáis viendo, si no estaríamos haciendo este vídeo. Entonces, para que podáis tener la estructura base de la base de datos, la redundancia, pues ahí. Vale. En Pharinix no preocuparse por las claves de usuario que están almacenadas en la base de datos a la hora de moverlas, porque las claves vienen cifradas. Están cifradas para que no puedan recuperarse. Vale, volvemos a Pharinix. Vamos, inicio, aquí. Bien. Y hay un cambio, el modo seguro ha desaparecido porque ahora es capaz de salir. Vamos a probar, ya que estamos aquí. Usuario. La clave por defecto es A. Para que lo veáis, la clave que está puesta en el volcado ese. Bien, vamos a ver una cosa. Ah, bien, este falla bien. Esto teníamos que verlo también. Bien, el raíz de Pharinix tenemos un archivo HT access que no reveláis. Parece que Morreguay no está funcionando. Quizás fuera por eso que no funcionaba antes. No debería, pero... vamos a ver. Ubuntu, Apache, seguramente. ¿Sabéis lo que pasa realmente? Que no es que esto te hace no esté, no probar que funciona, sino que ni siquiera que no da un error 500. Eso es que HT no está. Que HT no se está haciendo. Ubuntu, Apache, no se está ejecutando. Vamos a ver cómo. Vamos a tirarle. Esto no es de Pharinix, pero lo vamos a hacer de esta manera. A copiar con selección. Concho. La cosa brutal. Vamos. H2. Sites. Enable.
ls, bueno, 80 es aquí, bueno, pues el archivo no, es que tenemos que editar. Diría que no es ahí, ahora ahí, ese, bueno, a ver, entonces, la apache con, vamos a buscar un control W, para PHP. Allow opción index follow sería este, no quiero que tenga directorio, no quiero que funcione. Algo rápido, no. Algo rápido, no. Este creo que no es el problema. Apache 2 rest. Vale, ahora vamos para inicio y todo va bien. No. Ah, soy yo. No, perdón. Vale, a ver, nada, todos los tutoriales me dice que edite el archivo, no sé qué, pero este archivo no existe. En este caso, aquí archivo podría estar editar. Vale. ¿Cómo debe ser este archivo? Y debería yo crear el menú propio. Vale, bien. Nueva Apache versión, 4. Vale, tienes que editarlo. Buscar, pues, allo o barrilla on. Vale. Una cuestión de decirle que no, decirle que sí. Vale. Iniciamos Apache. Y editamos Rocket. Ahora sí. ¿No? Vamos a comprobar. De nuevo que no sé, estaréis escuchando la campanita que yo hago el vídeo. Me sale una campanita de Windows, aviso de error, para no sé si lo estaréis escuchando. Lo siento porque si os suena siquiera la mitad de fuerte que me suena a mí, es sencillamente una locura. HTTP, aquí está. Vale, vamos a ver. 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 Vale, vamos
Quitamos la cualquierilla que hemos puesto, guardamos, el directorio está ya correcto, dejamos Pharinix y ejecutamos. 500, ¿qué te pasa? Pero la basurilla no la quitamos, ¿no? O es que no tiene el more rewrite, que también es posible. Vamos a echar Apache more rewrite. Configurable more rewrite. Vale. Eso es la vida del informático, arreglar problemas. Bien, aquí parece que nos dan el comandito exacto que tenemos, pegamos, ejecutamos. Vale, esto sí va a tener recto. Iniciamos el servidor. Ahí está. Ejecutamos y ya está. Esto es configuración del servidor, no del Pharinix. Bien. Vale. Dicho esto, estamos en nuestro servidor ya conectado a la base de datos. Bueno, hay una cosita, porque normalmente el archivo, el vocablo de la base de datos contiene chasca. ¿Qué chasca contiene? Pues con los módulos de prueba y demás que voy a hacerlo, se quedan en el vocablo, porque no limpio la base de datos antes de subirla. Entonces, lo ideal es quitarlo de aquí. Vamos a pedirle que nos dé el listado de módulos instalados. Son esta chasca. Vale, vamos a ponerlo más grande. Ahí habéis visto todas las chascas que tengo abiertas, la navegación y todo. Tampoco pasa nada. Vale, esto no lo está dando en razón. También se puede incluir como texto, que es lo que hace mostrar un PDF de lector, o en XML. Que no le gusta. Bueno, entonces, queda más bonito. Vamos a abrirnos. Esto está fuera. Vamos a abrirnos otra consola y vamos a ir desinstalando. Bien. Tenemos que buscar el URL de cada modulito de esto. Después vamos a abrirnos un blog de notas y nos vamos apuntando ahí y después los vamos a instalar. Yo tengo como más que nada. El rel JS que lo requiere un módulo de más adelante. Aquí tenemos otro, versión 1.5, meta, PHP, sí, estamos bien. Tenemos módulo. El ID 208, módulo, el ID de instalación, no nos sirve de mucho. Nos da la versión, la meta información del módulo, ruta y demás. Aquí tenemos también el título, los terminales. Y dentro de la meta descripción tenemos un bloque meta para su vez y dentro de este el loop name. Tenemos que coger los nombres estos del loop name, que son los nombres de los módulos. PHP 6.5 es otro de ellos. Aquí estoy trabajando. Bajamos, aquí tiene que haber. Bajar, una vez más. Y estos solo son esos. Así que la consola mod install, tiene que estar por aquí. Le decimos PHP 6.5. Ejecutamos, bien, ya está borrado. Y Rafael JS, le damos, ejecutamos, borramos. Bien, y ahora aquí podemos ejecutar y ya nos dice que no hay nada instalado. Vale. Vamos a instalar el módulo este. Me he ido a la home, al inicio, y aquí vemos que el comando psiblock que quiere ejecutar aquí no puede ejecutar, porque no está. Es del módulo, aunque esta versión de prueba que está, la base de datos de prueba que está aquí subida y demás, lo tiene preinstalado, por eso hemos hecho el input, pero vamos a instalarse. Bien, cerramos aquí, vamos a buscamos en todo quitar, vamos a buscar Pharinix de nuevo. Bien, aquí tenemos Rafael, vamos a Rafael, 3 versiones publicadas y copiamos el feed, la ruta de descarga del feed. Vamos a la consola. Bueno, habéis visto que ahora está en inglés y cuando empezamos estaba en español. Eso es por una tontería.
send myland, le decimos que lo queremos en español. Bien, ahora vamos a consola y lo tenemos ya en este. Bien, no hay otras traducciones más que en inglés y español. Pharinix está escrito en inglés completamente y después se le aplican traducciones con el text para conseguir el castellano. Se puede conseguir cualquier otro idioma. Vale, vamos a instalar nuestro módulo. Mod install from GitHub. Bien, la ruta de instalación, bien, ruta opcional donde instalar el módulo relativo al directorio raíz de Pharinix. Se lo vamos a dejar porque por defecto lo va a instalar en el directorio USR, interface, esto es de todos los módulos, quiero que me hable esta persona. Y la dirección de donde coger el archivo zip de GitHub se lo damos aquí. Y ejecutamos. Ahí, no tenemos CURL instalado. Bien, vamos a instalar el CURL. Ubuntu H CURL. Bueno, yo creo que era apt install PHP no me equivoco, tiramos. No. Y si lo ejecutamos así, instalamos así. Tampoco, vamos a preguntarlo. Vale. Que nos cuenta aquí, es un comando, no me acuerdo. Ejecutamos, ahora sí, tiramos, no sé qué. Pasando, vamos a iniciar un servidor por secuencia, en este caso, ya está. Lo tenemos. Vamos por clic, ya está, ejecutar. Vale, ahora está descargando el módulo, descomprimiendo y preparando para haciendo la instalación. Esperamos un poquito. Parece que está ahí trabajando. También es verdad, aquí tendría que salir una barra de progreso, que por un extraño motivo no ha aparecido. Por el extraño motivo que se ha cargado. No sé si estará Zlib instalado, porque si no está instalado estamos en la misma. Así que vamos a ver si está instalado. Otra consolita. Consola. Vamos, esta es la información de PHP. PHP info. Buscamos que era Zlib. Sí, Zlib está instalado. Instalado, instalar. No lo he instalado. Configurar. ¿Dónde estaba el problema? Mira. Estructura así, errores. Porque a ver si está todos los directorios. Antes de llegar a un directorio, probable que no esté pudiendo crear directorio. Vamos a darle permiso. phmod más atrás todavía. phmod. A ver, pero todos permisos. Punto Pharinix. De manera recursiva. Vale. Ejecutar.
descargando. Aquí debería ser una barra de progreso. En futuras versiones lo revisaré. Aquí está, instalado. A ver, ejecutamos y tenemos Rafael. Muy bien. ¿Qué más? El otro era PHP sigilo. Pues vamos acá, que está por aquí. Vamos acá. PHP sigilo. Está cargando. Bien. Vamos a cambiar las versiones. Bien. Source file feed. Copiar dirección del enlace. Vale. Y se la damos a nuestro comando. Aquí en esta consola de comandos podemos añadirle parámetros. Si no le damos ningún valor, pues muchas veces aquí sería el nombre del parámetro y su valor. Pues si necesitamos más de los que nos ofrece. Bueno, volviendo al tema. Vamos a instalar aquí, lo necesitamos y a ver, esperamos un poquito que nos dé la respuesta. Tiene que bajar el feed, descomprimirlo, seguir todos los instrucciones de la instalación. Aquí está. Bien, lo tenemos. Preguntamos y ahora aquí está. Vamos. Vale, ahora vamos a pedirle, vamos a recargar esta consola para que estén los nuevos comandos. PHP, PSI, PSI blog, PSI, PSI. Vale, los filtros que podemos dar, lista separada por comas, secciones manos, plugins, vale, lo que queremos hacer, principio la información de nuestro servidor. Aquí está. Aquí está todo. Ubuntu 14, que lo vemos. Vale, esta información no es muy bonita. Vale, estamos de acuerdo, no es bonita. Pero esta, si vamos a dar que me la muestre en HTML, esta sí va a ser un poquito más bonita, ¿no? Y este es el módulo de PHP. Aquí debajo de la gráfica está la ruta de la URL del proyecto PHP Info, que es magnífico, un proyecto realmente potente. Y aquí la del módulo, este PHP Info, la verdad es que si lo podéis mirar es muy bueno. La idea de meterlo aquí en Pharinix es porque tiene el problema PHP Info de que no controla la sesión de usuario y esas cosas. Y además no sé. Bueno, eso básicamente, pues está hecho para lo que está hecho, para mostrar información sobre el servidor. Bien. Y claro, bueno, por eso lo metí aquí, más cómodo y además es muy importante. Esto es la memoria en uso, la libre, el intercambio. Vamos a ver una cosa. Bien, htop, top. El uso del procesador. Ahora, no lo estaba dando, no sé por qué motivo. Es curioso, pero no lo estaba dando. Bueno, pues esto es, ya tenemos un Pharinix funcionando en nuestro propio servidor. Pues nada, muchas gracias a todos. Me gusta si os gusta. Suscribiros, porque más adelante quiero hacer más vídeos y si esto os interesa, pues lo tenéis. Bueno, pues nada, un saludo. Hasta luego.